Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, es una clase con varios contenidos, pero va a ser muy útil para lo que viene sobre la mayoría de las sustancias biológicas que tienen unión covalente. Así que una de las características que tienen que tener muy claro es la diferencia entre el enlace covalente respecto de los otros enlaces. Habíamos visto tres tipos de enlace: el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Tanto el enlace metálico como el enlace iónico forman redes infinitas, con distintos grados de fuerza de unión, pero todos los átomos están, todos los elementos o todos los iones están pegados unos con otros en forma no direccional, en forma indiscriminada, digamos, un sólido cristalino ordenado, pero todos pegados. En cambio, en el enlace covalente, cada enlace covalente está localizado entre dos átomos. Así que en principio las moléculas covalentes se van uniendo entre un par de átomos, otro par de átomos, otro par de átomos, hasta cierto punto. Hay moléculas con muchos átomos, pero se van formando enlace a enlace. Por lo tanto, la tenemos que imaginar con una cierta forma en el espacio. Hay longitudes entre enlaces que van a dar distintas formas, ¿no es cierto? Ángulos entre dos enlaces. Y también muy importante, como van a ver hoy, la zona de electrones no compartidos. Así que la estructura de Lewis no nos alcanza para la descripción de la molécula covalente, porque en Lewis está correcto y lo hacemos en un papel, es plana la estructura de Lewis. Nosotros tenemos una geometría espacial en las tres dimensiones. Y es necesario llegar a entender cuál es esa geometría porque va a determinar la polaridad y las propiedades generales de cada fórmula, ¿no? De cada molécula. Acá tienen algunos modelos. Este modelo de palitos y bolitas, ¿no es cierto?, que se van uniendo, sirve para modelizar, justamente les digo, la geometría, a pesar de que en la realidad todos estos son átomos que están juntos, muy cerca, pero siguiendo estos ángulos y estas longitudes de enlace. Esta, por ejemplo, es la estructura en este modelo para el agua. Hay cadenas largas, hay ciclos, dobles enlaces, van a ver. Entonces, la estructura no es plana, la estructura tiene tres dimensiones. Inclusive hay compuestos de la misma fórmula, que sin embargo son sustancias totalmente distintas. Con la misma fórmula tienen esta estructura, que es la del etanol, el alcohol de casa, de farmacéutico que conocemos, y el éter etílico, que es otra molécula totalmente diferente, con propiedades que después les voy a volver a hacer acordar la diferencia entre estas dos moléculas, muy importante. Y sin embargo, entonces, ¿qué depende? De la geometría, de la forma que están unidos, de los ángulos. Así que estos modelos que responden a lo que se conoce de la molécula, a los ángulos medidos y a las propiedades, también tienen que corresponder al modelo atómico, a lo que vimos antes. Por eso el modelo atómico molecular en su conjunto es lo que me permite luego, con el modelo, predecir de alguna molécula desconocida sus propiedades. Muy bien, entonces hoy vamos a practicar con dos modelos. Así como hubo varios modelos atómicos, hay varios modelos de unión covalente. Vamos a practicar con los dos más primitivos, de alguna manera, más incompletos en algún sentido, que hay que hacer modificaciones, arreglos, pero que son para enseñarles geometría, los más didácticos, los más que ustedes pueden razonar junto con nosotros para entender la geometría molecular. El primero, y el más intuitivo, es esta teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que comúnmente la llamamos TREPEV. ¿Qué quiere decir TREPEV? Bueno, la sigla, teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Entonces, predice
además de la Lewis, predice qué geometría tomará una molécula, sabiendo cuántas regiones negativas tiene alrededor de cada átomo en la estructura de Lewis, y postula que esas nubes son negativas, son nubes grandes de electrones, que sobre todo en los átomos más pequeños buscan alejarse lo más posible, tienen repulsión. Y la mejor estabilidad la van a lograr si se acomodan lo más lejos que puedan. No muy lejos va a ser, porque están unidas al mismo átomo, pero dentro de lo que pueden, lo más lejos posible. Entonces, este modelo predice mucho mejor las propiedades de las moléculas, porque la estructura plana no es la forma de la molécula. Bueno, lo que tiene de deficiencia esta teoría de repulsión de pares de electrones de valencia es que no piensa en los orbitales, no piensa en qué forma está hecha la unión. Piensa que una vez unidos son nubes de cargas que tienen que estar lo más lejos posible. ¿Qué son estas nubes? Entonces, ¿a qué consideramos nubes de carga alrededor de un átomo? Una son los pares de electrones de las uniones. Miren que en este caso, como estos electrones están encerrados entre dos núcleos que están unidos, ya sea un enlace simple, doble o triple, igualmente lo consideramos una sola región negativa. Por otro lado, otras nubes que hay que considerar es si hay pares de electrones libres, esos que llamábamos no enlazantes o libres, que también influyen como una gran zona negativa. Entonces, hay que pensar en la forma que se puedan acomodar lo más lejos posible entre sí, es decir, con la mínima repulsión. Para visualizar un poquito cómo se pueden acomodar 2, 3 o 4 nubes alrededor de un punto que sería el átomo, acá este sería el punto donde están unidas las nubes. Fíjense en estos globos cómo espontáneamente se organizan estos volúmenes importantes. Yo, por ejemplo, puedo tomar estos dos globos y tratar de que formen un ángulo de 90 grados, pero en cuanto lo suelto, se acomodan. Lo mismo en este caso. Puedo forzarlo para un lado o para el otro, pero en cuanto lo suelto, forman este triángulo plano, triangular plano. Y si tengo 4 volúmenes, bueno, espontáneamente van a volver a esta forma que se llama tetraedro. Un tetraedro es una figura, un cuerpo geométrico, que es una pirámide regular, de base triangular. Todas las caras son triángulos, rectángulos, ¿no es cierto? No rectángulos, equiláteros, las caras. Entonces, bueno, una forma de acomodar a lo largo de sus ejes internos serían los enlaces. Bueno, visualicemos las reglas que recién mencionamos. Si yo tengo enlaces, 2 enlaces, y no hay otros átomos, en este caso en el berilio, que tiene orbitales vacíos, forma 2 enlaces con el cloro, y estas 2 nubes, la mejor forma de orientarse es en un ángulo entre sí de 180 grados. Si hubiera más electrones y están, como en este caso, con dobles o con triples ligaduras, también valen como una sola nube, y esta molécula, que tiene un átomo central con 2 dobles enlaces, también la mejor forma de que se organicen estos pares de electrones es en un ángulo de 180 grados. La diferencia con la estructura de Lewis es que en la estructura de Lewis me es lícito ponerlo donde quiera, no hay una restricción. No sabemos nada todavía en la estructura de Lewis más que acomodar los electrones, los átomos cerca. Entonces, puede estar escrita lineal, puede estar en ángulo, está bien igual, Lewis. Pero cuando aplico la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, tengo que acomodarlos en la forma en que dé la mínima repulsión. Bueno, entonces esta es la regla de que las uniones dobles, las simples o las triples, también valen como una sola nube. En esta otra observamos la regla de que los pares enlazantes son nubes, pero los libres o no enlazantes también es una nube
negativa. Y también hay que acomodarla lo más lejos posible de las otras nubes. Por eso, esta estructura toma una forma tetraédrica, que es la mejor forma de acomodar 4 nubes de electrones. Así entonces, cuando hay 2 pares de electrones alrededor del átomo, tendrá una estructura lineal con ángulo de 180. Cuando hay 3 pares de electrones, 3 nubes se acomodan en una forma plana trigonal o plana triangular, lo mismo, con el ángulo interno de 120 grados, que va a ser el ángulo entre 2 uniones vecinas. Si hay 4 regiones, es un tetraedro con un ángulo interno de 109,5 grados. Si hay 5 regiones, aquí ya son las hibridizaciones o las mezclas de orbitales con orbitales d. Acá forma una pirámide doble de base triangular, y hay 2 tipos de ángulos, el de 90 y el de 120, y cuando hace un octaedro, todos los ángulos son de 90 grados, y es la forma de acomodar 8 grupos negativos. Bueno, nos vamos a revisar un poquito, que ya hicimos las Lewis de estos compuestos, vamos a revisar el segundo periodo para ver qué geometrías podría esperar con compuestos covalentes simples de estos elementos. De esta fila del segundo periodo voy a evitar o voy a dejar al litio, porque el litio forma uniones iónicas. Entonces no tiene esta lógica. Va a formar un ión atraído por carga eléctrica con un catión con un anión. El neón tampoco está en la lista, porque el neón no forma ninguna unión. Es un elemento estable, es un gas noble o inerte. Entonces consideremos al berilio, al boro, al carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor cuando se unen con unión covalente. Y este periodo es necesario que pensemos en la geometría por justamente lo que les decía. En un átomo chico, el radio angular es tan chico que hay un gran congestionamiento de nubes negativas en ese poco espacio. Bueno, entonces berilio, un caso de octeto incompleto. Tiene electrones como para formar las 2 uniones con el hidrógeno nada más. Así que ven por la estructura de TREPEV que estas 2 nubes van a estar lo mejor posible en un ángulo de 180 grados, es decir, una para un lado y la otra para el otro. Esa es la forma más lejos que pueden estar. En cuanto alguna de ellas se doble, está menos estable que cuando están en las partes de dirección de la semirrecta, ¿no es cierto? Esto es una estructura lineal y un ángulo de enlace de 180 grados. Los otros orbitales que pueda tener permanecen vacíos, no hay más electrones. Exactamente lo mismo, aunque tiene una posibilidad de una unión más, el boro también le queda un orbital vacío. Así que estas 3 nubes electrónicas negativas encuentran su mejor estabilidad, su mejor acomodo, digamos, si se ponen no en 90 grados como habíamos dibujado en la estructura de Lewis, sino en 120. Justamente es cuando los hidrógenos se separan con un ángulo de 120 grados, estos enlaces van a estar lo mejor de separados. Y esta estructura es plana, triangular. Con el metano, bueno, es un poco lo que habíamos hablado. Tengo que acomodar en el espacio, como se acomodaban los 4 globos, estas 4 nubes van a tomar la geometría tetraédrica. Y el ángulo interno del tetraedro geométrico es 109,5 grados. La característica de estos 3 átomos es que forman las uniones y no les quedan ningún par de electrón libre. Todos los electrones están usados para las uniones. Pero en los siguientes quedan pares de electrones no enlazantes, libres o no compartidos, que cuentan también como zona negativa. Entonces los tengo que considerar, y de hecho la molécula los siente y los considera como una zona negativa.
Entonces, ese par enlazante determina mucho la estructura de la molécula. Y la estructura de Lewis no me lo dice. Es decir, la geometría no es de 90 grados, el ángulo acá, el ángulo de enlace. Ni tampoco en el agua es de 180, por más que yo con Lewis lo puedo dibujar así. Esta TREPEV me dice que esta geometría es tetraédrica y que esta también es tetraédrica. De esta no me hago problema porque no hay ángulo de enlace, así que no hay problema. No es que diga 180, no hay ángulo de enlace, no hay nada que decidir. ¿Por qué son tetraédricas estas estructuras? Bueno, porque... Sí. Ah, ¿Una no, pregunta? preguntaba si era porque estaban, ¿cómo se llama? Los enlaces estos libres, que también había que contarlos como región. Claro, claro. Y es una zona negativa, y ahora vamos a ver qué influencia que tiene, ¿no? Piensen que acá hay electrones, y acá también. Entonces, esto hay una repulsión. A los protones están en el núcleo, en este núcleo y en este núcleo, y acá hay electrones, hay una repulsión. Aún en el mejor de los casos, que sería esta regular, bueno, se acomodan así porque es donde hay menos repulsión, lo más distantes posible. Y este par, que está en rojo, es el par de electrones libres. Ahora vamos a ver que hay una explicación por qué va disminuyendo este ángulo. Claro, los electrones que están entre núcleos están más confinados, están limitados entre los dos núcleos positivos. ¿Qué caso sería? Esta nube, está entre el nitrógeno y el hidrógeno. Estas nubes están entre el carbono y el hidrógeno. Oxígeno y nitrógeno. Esos son los electrones enlazantes. En cambio, esta nube roja, estas son pares libres que no están limitados del otro lado. Así que se ha probado que la repulsión que hace el par libre contra otro par libre es mayor que la repulsión que hace un par libre respecto del par enlazante, y esto es mayor que la repulsión de un par enlazante contra otro par enlazante. Y la razón es la que les acabo de decir. Los pares libres ocupan más espacio porque no están unidos por los dos lados, ¿no es cierto? Los asociados en la unión entre dos átomos están más localizados. Como pueden ver acá, esta es una figura regular que da el ángulo geométrico de 109,5. Cuando hay una nube electrónica libre, acá en el amoníaco, esta nube ocupa más lugar achicando el ángulo, y si hay dos, la repulsión entre ellos justamente hace que este ángulo todavía sea menor. Y esto está medido, o sea que fortalece a la teoría de la existencia y la repulsión de estas nubes. Bueno, recordando esto, vamos al concepto de geometría molecular y geometría electrónica. Cuando yo tengo ausencia de electrones libres, todos los enlaces son la geometría de la molécula. Y coincide también con la geometría electrónica. Son todos estos los pares de enlaces organizados en 4 enlaces tetraédricos, ¿no? En la estructura tetraédrica. Ahora, si yo tengo además pares libres, este par libre influye, como dijimos, en el ángulo de enlace. Pero cuando veo dónde está la materia, dónde están las uniones, dónde están los átomos, en realidad cambia la forma de la geometría. Es decir, esta estructura tiene geometría electrónica tetraédrica, porque tengo un cuarto orbital acá, pero los átomos están en una estructura de pirámide de base triangular. Pirámide trigonal se llama, ¿no es cierto? Así que la forma de la molécula, la geometría molecular del amoníaco, es el de una pirámide triangular. La existencia de este par hace justamente que no sea un plano, lo hace pertenecer a una parte del tetraedro. En el caso del agua,
Fíjense que existen estas nubes, hay que ubicarlas. Esta es la geometría electrónica, tetraédrica. Pero donde está la materia, donde se encuentran los enlaces y los átomos, forman simplemente un ángulo. Ahora, justamente todas las propiedades del agua, y les diría de la vida, porque la vida está basada en el agua, ¿no es cierto? Todas estas propiedades se basan o dependen o son gracias a este ángulo. Así que es importantísimo que el agua no sea lineal, porque si fuera lineal, como lo vemos en las estructuras de Lewis, no tendría las propiedades que tiene. El agua tiene tantas propiedades increíbles gracias a este ángulo que le viene de acomodar mejor sus pares no enlazantes. Así que entonces, la geometría electrónica considera todos los pares de electrones. Y la geometría molecular solo los enlaces entre los átomos. Así que cuando no hay electrones no compartidos, la geometría molecular y la geometría electrónica son la misma. Pero si existen pares de electrones no compartidos, voy a tener diferencia, porque en una defino todo y en otra solo los enlaces entre los átomos. Así que no coinciden. Vamos a practicar entonces desde la estructura de Lewis, que esta ya supongo que ustedes la pueden hacer, con todas las reglas que dimos la clase pasada, y vamos a observar esta molécula que es el dióxido de azufre. Tengo esta fórmula, esta estructura de Lewis correctamente escrita. Voy a ver qué geometría espero para el dióxido de azufre que me va a determinar sus propiedades. Entonces, hay un ángulo, evidentemente, son 3 átomos unidos, tienen que tener definido un ángulo. Alrededor del átomo central, ¿qué encuentro? Me encuentro 3 regiones negativas. Los electrones enlazantes, tanto sea de un enlace simple como de un enlace doble, valen como 2 regiones enlazantes. Así que tengo 2 regiones de electrones enlazantes. Y por último tengo una región de un par de electrones libres o no enlazantes. 3 zonas de electrones rodeando al azufre. ¿Cuál es entonces la mejor estructura? Es un triángulo en el plano. Una estructura plana triangular, o como digan triangular plana, lo mismo está bien dicho. Con un ángulo interno del ángulo de 120 grados. Esta es la geometría electrónica. La ubicación de todos los electrones equidistantes en una geometría triangular plana. ¿Cuál es la geometría molecular? Bueno, acá considero solo la zona de átomos unidos, es angular, con un ángulo de 120 grados. Este ángulo entre los 2 oxígenos no sería de 120 grados si estos 2 enlaces fueran diferentes. Si yo tuviera que decir, este es el doble y este es el simple, uno sería más corto, más fuerte, bueno, influiría y no sería el mismo ángulo. Pero como la molécula tiene el mismo ángulo, postulamos la resonancia de este enlace. Es decir, este enlace se encuentra parcialmente entre este par de átomos y entre este par de átomos. Es decir, se encuentra resonando entre varias estructuras posibles en esta molécula simétrica. Así que esta es la geometría molecular angular, con un ángulo de 120 grados. Ahora vamos a pasar a otro modelo, un modelo un poquito más, tratando de perfeccionar al anterior, pero que también tiene sus limitaciones, ahora las vamos a ver. Es la teoría del enlace de valencia, porque la teoría de repulsión de pares de electrones, la TREP, era práctica, pero no explica los orbitales ni cómo se forma el enlace. Simplemente, esta teoría del enlace de valencia dice que la unión se va a formar por superposición, por interpenetración de orbitales atómicos. El orbital atómico de un átomo y el orbital atómico del otro átomo se acercan y se solapan, dice. La palabra solapamiento implica esto, que se interpenetran, que comparten
esos electrones la misma región en el espacio. Orbitales de dos átomos distintos que se interpenetran y forman un enlace. En el caso de que se forme el enlace, los dos electrones van a tener spin opuesto. Entonces se aparean en este nuevo orbital. Y los orbitales que se solapan, o sea que se juntan así, pueden ser orbitales S, P, D o híbridos. Y ahora vamos a ver qué significa esto de híbridos, que como ustedes usan la palabra, también en la agronomía, híbridos es en el sentido de una mezcla de orbitales. Este gráfico lo vimos la clase pasada, se ha medido la energía del enlace covalente, y bueno, esta teoría del enlace de valencia se fija en este gráfico y dice, bueno, a distancia infinita, los dos átomos están separados, a medida que me voy acercando, los voy acercando, se empiezan a interpenetrar las nubes, a solapar las nubes, y la mejor unión, la menor energía y la unión, se logra en el solapamiento máximo de orbitales. Si yo quiero apretarlos más, solaparlos más, predomina la repulsión de núcleos y ya se separan. O sea, hay repulsión y el enlace tiene su zona de mínima distancia y mínima energía, pero no más. Entonces, esta región, con este radio atómico de la unión, ¿no es cierto? El radio, la distancia internuclear, digamos, la distancia de unión, es el mínimo de energía y el máximo de solapamiento de orbitales. En el hidrógeno eran dos orbitales tipo S, ¿no? Así que si se superponen dos orbitales de tipo S, se forma un orbital molecular que toma otra denominación y se llama sigma. Sigma es una letra griega, análoga a la S nuestra. Eso se lo digo para que lo recuerden. Siempre un orbital sigma es una densidad electrónica entre los núcleos. Si se superpone un orbital S y un orbital P, va a formar también un enlace sigma. Aquí estaría la mayor densidad electrónica, ¿no? Que tiene esta forma. Si se superponen dos orbitales P y su superposición es directa, así, entre los núcleos, forma también un orbital sigma, y la densidad electrónica queda entre los núcleos. Entonces, estos tres son solapamientos de orbital S y P con P, con densidad electrónica entre los núcleos. Hay otro caso de superposición de orbitales P, que lo vamos a mencionar ahora a continuación, que es cuando se pueden solapar o superponer en forma lateral. Y acá la densidad electrónica no está entre los núcleos, sino arriba y abajo, ven que es lateral. Forman entonces otro tipo de orbital molecular que se llama pi, donde la densidad electrónica está arriba y abajo, pero no entre los núcleos. Bueno, entonces surge en este modelo la necesidad de introducir el concepto de orbital híbrido. Porque el modelo de electrones de valencia, de solapamiento de electrones de valencia, no puede explicar las geometrías de las moléculas pequeñas, como las vimos en TREP, no puede explicar tampoco la formación de dobles y triples enlaces. Entonces, si un modelo encuentra una propiedad que no puede explicar, o se modifica o tiene que desaparecer. Para que no desapareciera este modelo de superposición de orbitales atómicos, ahora les cuento que ha sido superado este modelo con el concepto de orbital molecular enlazante y antienlazante, es decir, mucho más complejo, pero permanece, digamos, porque ha podido explicar con la creación de estos orbitales híbridos y es didácticamente, se puede explicar el doble enlace, el triple enlace. Entonces, introdujo el concepto de mezcla de orbitales. Híbrido es una mezcla. Entonces, en estas moléculas pequeñas que yo les mostré en el segundo periodo,
los enlaces no son con la energía ni con la forma de un orbital atómico S ni un orbital P. Si ustedes recuerdan, ya habíamos aprendido cuáles eran las formas de los orbitales S y P. El orbital S es esférico, el orbital P es un huso, un lóbulo arriba y abajo, eso es un orbital P, y hay 3 orbitales P de la misma energía en los ejes cartesianos. Así que todos los ángulos deberían ser de 90 grados si fuera por orbital P. Y no es así. Entonces, el modelo postula que en el momento de la unión hay un reordenamiento de energías y terminan siendo los electrones de unión, los que se van a solapar finalmente, una mezcla de orbitales para mejorar la estabilidad y, si se puede, generar más enlaces. Así que, observen bien, si un orbital S, en el momento de las uniones, se mezcla con 3 orbitales P, origino 4 orbitales híbridos de características idénticas entre sí, que se llaman sp3. Cada uno de ellos tiene un 25% de carácter S y un 75% de carácter P. Si un orbital S se mezcla con 2 orbitales P, voy a obtener 3 orbitales híbridos de característica sp2. Los 3 de igual forma y energía, que tienen un 33% de carácter S y un 66% de carácter P. Y si se mezcla un orbital S con un solo orbital P, voy a obtener 2 orbitales híbridos mezclados de característica SP, que tienen un 50% de característica S y un 50% de característica P. Si notaron todo lo que dije, cada vez que yo mezclo y pongo a mezclar un cierto número de orbitales, en este caso 1 y 3 son los que participan, obtengo el mismo número que introduje, el mismo número de orbitales híbridos. O sea, si yo mezclo un orbital S y 3 orbitales P, pongo en la hibridación 4 orbitales, terminan siendo 4 orbitales híbridos. Si pongo 3, 2 y 1, terminan siendo 3 orbitales híbridos. Y si pongo un S y un P, mezclo 2, terminan siendo 2 orbitales híbridos. Lo que es importante es que todos tienen la misma forma y la misma energía, y al ser, en este caso, 4, van a tomar forma tetraédrica, en este caso 3, van a tomar forma distribución plana triangular, y si son 2, tomarán distribución lineal con un ángulo entre ellos de 180 grados. Luego forman la unión. La unión se forma por solapamiento de otro orbital con el orbital híbrido. Acá tienen, por ejemplo, el caso del solapamiento del orbital S, del hidrógeno, con un orbital híbrido, que si es del carbono, pues, por ejemplo, podría ser, o si es del azufre, supongamos. En este caso, el boro con el flúor, acá solapó un orbital P del flúor atómico, solapa con un orbital híbrido sp2, y acá forma un enlace sigma entre núcleos. En el caso del berilio, fluoruro de berilio, también un orbital P del flúor se une por solapamiento con un orbital híbrido sp del berilio. Volvemos sobre la misma idea para que les quede lo más claro posible. Entonces, se trata de que estas uniones resultantes son todas de la misma forma y energía. El orbital S y el orbital P no son de la misma forma y energía. Algo pasó. Así que el modelo de electrones de valencia postula la mezcla, la hibridización de estos 4 orbitales distintos. Surgen 4 orbitales híbridos con 25% de carácter S y 75% de carácter P cada uno. En el caso de que se mezclen un orbital S con 2 orbitales P, esta mezcla, hasta acá, ¿no es cierto?, de 3 orbitales atómicos distintos,
genera 3 orbitales híbridos. Pero me quedó un orbital P atómico, como era originariamente, sin participar de la mezcla. Así que en este tipo de hibridización sp2 me quedan 3 orbitales sp2, como les dije, 33% de carácter S, 66% de carácter P, y otro P intacto, con 100% de carácter P, perpendicular. Si se trata de una hibridización SP, ya me pueden seguir, ¿no es cierto? Se hibridizó, se mezcló un orbital S y uno P, obtengo de 2 orbitales mezclados, pero me quedan entonces, en este caso, 2 orbitales atómicos intactos con su energía original y su forma original, que van a estar perpendiculares en el espacio a los orbitales SP. Bueno, entonces, vamos a practicar o mirar esto en casos particulares de compuestos reales que le ocurren al átomo de carbono, que presenta las 3 hibridizaciones en distintos casos. En distintas condiciones de reacción, forma distintos compuestos. Una vez que está formado, tienen estabilidad esos compuestos y listo, ¿no? O sea que lo hace para formar un tipo de compuesto, en otras condiciones forma otro compuesto. Bueno, entonces, si reacciona el carbono, por ejemplo, con hidrógeno, con esta configuración tendría que formar 2 enlaces con hidrógeno, 2 uniones covalentes, y quedaría bastante asimétrica la molécula, ¿no es cierto? Quedaría un orbital vacío, un orbital lleno, 2 enlaces. Y ustedes saben bien que energéticamente es más favorable la simetría, es más favorable las capas semillenas. Así que en el momento de la unión, ya que va a mezclar todo, este electrón salta y se promueve, digamos, al nivel cercano. La cuestión que me quedan todos los orbitales semillenos. Con esos orbitales semillenos, que ya son bastante favorables, voy a formar los 4 orbitales sp3. Y además voy a poder dar 4 uniones en vez de 2. Así que energéticamente es muchísimo más favorable la hibridización que la no hibridización para el carbono. Da 4 enlaces iguales, fuertes, en vez de 2 inestables. En el caso, en otro momento de otra reacción, también promoviendo el electrón, no está dibujado acá, pero siempre hace eso, porque, ya les digo, es preferible tener los 4 orbitales semillenos, toma 2, nada más, 2 orbitales P y 1 S, y forma 3 híbridos, quedando un electrón en el orbital P original, atómico. Y esa es una hibridización sp2. Ahora luego vamos a ver en otra imagen cómo estos dos, si se une con otro átomo igual, este electrón puede llegar a dar ese solapamiento lateral que habíamos hablado. Y en el caso del carbono, en otra reacción, sufrir hibridización sp, pasa lo mismo, ¿no? Forma de 2 orbitales atómicos, 2 híbridos, y quedan electrones en los orbitales p atómicos intactos, Pi y Pz, y luego pueden llegar a dar cada uno una unión lateral y formar 2 enlaces más, que en total, junto con el sigma, forman el triple enlace. Bueno, antes de ver esta diapositiva vamos a completar para que les quede y no se les olvide lo que veníamos hablando. Este sería, me quedó traslocado, pero bueno, este sería el ejemplo de los que les decía. Si por ejemplo se forma este compuesto, cada uno de los carbonos ha sufrido la mezcla de sus orbitales en forma sp2. Es decir, originó
3 orbitales híbridos y un electrón quedó en un orbital P original, vertical acá perpendicular al plano, con un electrón. Entonces, en esta dirección de los núcleos, uno de estos orbitales híbridos se va a solapar con el orbital híbrido del otro carbono. En dirección plana triangular se forman otras uniones sigma, en este caso carbono-hidrógeno. Acá hay otra triangular, carbono-hidrógeno. Este carbono que está unido acá también da unión con otros 2 hidrógenos. Y en el arriba y abajo del plano de la molécula, lateralmente se solapan orbitales P. Esta palabra overlap es en inglés solapar. Entonces forma el doble enlace. El doble enlace es por arriba y por abajo, porque acuérdense que la nube por donde puede andar el electrón P es un uso. Entonces, el doble enlace es un solo doble enlace por arriba o por abajo. Esta molécula entonces tiene un enlace sigma y un enlace de tipo pi. Así explica este modelo el doble enlace. Y por otro lado, si vamos a pensar en otra molécula que puede haber carbono, con hibridización sp, es la misma idea, ¿no? Se formaron 2 orbitales s en cada átomo, sp en cada átomo. Con uno hace la unión sigma entre núcleos. Y con el otro, por ejemplo, se satura, se une, solapando con el hidrógeno un solapamiento S-SP. Esta unión sigma es SP-SP, bueno, y es SP. De los electrones que me quedaron, en las 2 direcciones, ¿no? Vertical y Z, se superponen lateralmente y dan un triple enlace. Fíjense cuánta unión, ¿no es cierto? Porque el solapamiento de este con este, y adelante y atrás, el solapamiento de este eje. Bueno, entonces, el triple enlace lo explica este modelo de esta manera. Y en el etino, que es esta molécula, hay un enlace sigma y 2 enlaces laterales de tipo pi. Bueno, vamos a seguir entonces para terminar, con los elementos del segundo periodo que discutimos con la TREPER. Bueno, justamente, en la Lewis yo puedo escribirlos de cualquier manera. En la TREPER, que era la repulsión de pares de electrones de valencia, estas 2 zonas están no a 90, sino a 180 por repulsión. La mejor posición es que estén a 180 grados las 2 nubes negativas. En los otros orbitales están vacíos. Hay 2 orbitales P vacíos. Y la hibridización es SP con los orbitales P que no se hibridizaron vacíos. Es la única forma de explicar que el berilio tenga una estructura lineal, como realmente lo tiene. Porque si no hubiera hibridización, uno podría decir, bueno, igual, capaz que está unido con los orbitales P. Bueno, pero serían ángulos de 90 grados, y además serían diferentes si yo uniera con orbital S por un lado a uno y otro orbital P por otro. Así que la estabilidad me explica que si se formaron 2 enlaces iguales en forma y energía, es porque hubo mezcla de orbital S y P. En el caso del boro, también no hay más electrones, otro caso de octeto incompleto. Para justificar entonces las 3 uniones idénticas, evidentemente que no se trata de una con el orbital S, otra con el orbital P, sino que ha habido hibridización sp2. Hibridización sp2 me dio 3 zonas, 3 orbitales de unión, y el orbital restante, el P, está vacío, porque no hay más electrones. Entonces tengo una estructura plana triangular con hibridización sp2. En la teoría de orbitales atómicos no podría explicar nunca un ángulo de 120 grados con orbitales atómicos puros. Y en este caso que tengo los 4 pares de electrones,
Bueno, ya saben ustedes que 4 zonas se organizan mejor en forma tetraédrica, y para que justamente se pueda justificar no ángulos de 90 grados, sino de 109 grados, como se ve, y de la misma energía y de la misma fortaleza, la única forma es postular o aceptar la mezcla de energías y niveles SP para dar 4 orbitales híbridos SP3 en el momento que se forma el metano. Y lo mismo que vimos antes, todos estos que sí tienen un par de electrones, y en este caso 2 pares de electrones libres, bueno, necesitan un lugar donde ubicar esos electrones. O sea que alrededor del elemento también necesito ubicarlos en orbital híbrido de la misma naturaleza. Así que por eso los 4 orbitales que me ofrece la hibridación SP3, en estos casos me sirven para dar las uniones y ubicar también el par de electrones no enlazante. Bueno, entonces, pensemos que esto es un modelo, es una forma de explicar la realidad. Si yo me encuentro igualdad de formas y de energías, no lo puedo explicar con orbitales atómicos, pero sí en este caso, con esta forma de decir, bueno, mezcla de orbitales atómicos y los resultantes tienen todos la misma energía. Hay un ejercicio, estábamos discutiendo hoy en la guía, que es interesante, considerar, por ejemplo, el boro, que da una hibridación y queda un orbital vacío, con el amoníaco. El hidruro de boro, boro hidrógeno 3 con el amoníaco, amoníaco NH3. Fíjense qué diferencias de geometría puede tener si el orbital P no hibridizado tiene o no tiene electrones. Bueno, justamente entonces, vuelvan a leer, vuelvan a pensar, cuando van quedando entonces orbitales P, tal cual, no hibridizados, esos pueden solaparse en forma lateral. Así se explica con este modelo el doble y el triple enlace. Acá, ¿no? Acá sería un doble enlace, y acá un doble enlace y un triple enlace. Bueno, entonces terminamos con estas preguntas, que la geometría me determina los ángulos de enlace, me van a determinar luego las propiedades globales de la molécula. Van a ver la próxima clase cómo tengo que considerar la geometría final para saber la polaridad de la molécula entera. Ya dijimos, ¿no? La geometría electrónica es la distribución geométrica de los electrones todos, y la molecular nada más que de los enlaces entre los átomos. Esta es la pregunta que justamente les decía, que la piensen ustedes, es uno de los problemas. Sí, Nicolás. Para saber la polaridad de una molécula hay que sacar saber la geometría. Sí, Es lo que acaba de decir. sí, porque nosotros con la electronegatividad sacamos la polaridad de un enlace. Un enlace, vos decís, bueno, acá está la polaridad, lo vamos a discutir la próxima. Pero además, la molécula con muchos electrones, con muchos átomos y muchos electrones, sí, tiene una polaridad global, es la que vale. Bueno, ¿pueden formar compuestos con distintas hibridizaciones? Sí, sí, un átomo puede formar compuestos con distintas hibridizaciones según la reacción. Y va a dar distintos compuestos. Bueno, ¿los enlaces dobles y triples son iguales? Bueno, son iguales entre sí, o sea que vienen de solapamiento pi. Pero si voy a comparar el triple enlace, el doble enlace y el enlace simple, hay diferencias de reactividad. Estos dobles enlaces, dobles y triples, reaccionan primero. O sea que se nota que se pueden abrir en reacciones y el enlace sigma permanecer todavía. Entonces son enlaces más reactivos, más firmes y más duros son los enlaces sigma entre los núcleos. Bueno, esto es más o menos un panorama, una presentación del tema.
No es fácil a lo mejor escucharlo por primera vez, pero van a ver que en cuanto vayan practicando, no se atrasen, tienen que ir integrando la parte de estructuras de Lewis, la parte, por supuesto, de diferencia de uniones químicas en general, porque esto es todo de la unión covalente, tienen que distinguir la unión metálica, la iónica, la covalente, y todos estos matices de la unión covalente. Pero van a ver que con la ejercitación, sobre esta guía, es decir, en el sentido de que no les vamos a pedir más que esto, por ejemplo, no vamos a entrar en hibridizaciones con orbitales D, quédense tranquilos. Así que es más o menos para que tengan la noción de cómo reaccionan las moléculas o cómo reaccionan los átomos cuando van a dar una unión covalente para lograr más estabilidad.